Y hoy, para los que les gusta tomar nota, el tema o el título de esta mañana tiene por título El Divino Intercesor. El Divino Intercesor. Si me apoyan los de media con la pantalla de acá porque está apagada, se los agradecería. Y vamos a comenzar en esta mañana. Yo sé que el Señor tiene algo que hablarnos y le voy a pedir algo, amado hermano, hermana, que seamos humildes para reconocer en aquellas áreas en las cuales el Señor está confrontando nuestra vida, que seamos humildes en reconocer aquellas áreas en donde el Señor, el Espíritu de Dios quiere transformar lo que somos y que podamos caminar conforme a su palabra. ¿Cuántos le decimos hoy al Señor, Señor, habla a mi vida en esta mañana? Amén. Y el objetivo y el propósito de la enseñanza en esta mañana es que ustedes y yo, como hijos de Dios, podamos abrir nuestros ojos a la realidad de nuestra condición delante del Señor. ¿Cuál es esta? Que usted y yo hemos sido sacados del mundo, nos han extraído de ese lugar del mundo, de manera que ahora podemos tener vida por su palabra, la cual es verdad, la cual nos ha hecho libres y a través de ella somos santificados. Diga conmigo, santificados. Aprender esa realidad para que de esta manera ustedes y yo podamos vivir para la gloria de su nombre. Hermano, ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos para gastarlo en nuestros propios deleites. Ya no vivimos para gastarlo en lo que usted y yo somos o lo que usted y yo queremos. Vivimos para la gloria de Dios. Y estamos en la antesala de que Jesús está por tomar el camino a la cruz. En esa noche Jesús sería tomado por los alguaciles, irían por él como un ladrón en medio de la noche. Y él estaba por volver al Padre. Y le digo algo, Jesús afrontó toda clase de dificultad. Jesús enfrentó toda clase de conflictos. Enfrentó hambre, enfrentó ser tentado en medio del desierto, enfrentó el rechazo de otros, enfrentó el rechazo de los suyos propios, enfrentó la vergüenza, enfrentó la discriminación o los señalamientos, enfrentó toda clase de vituperio. Y Jesús, a través de ese experimentar, Él puede ahora como hombre entender los padecimientos de la humanidad. Por eso tú y yo tenemos un sumo sacerdote que comprende cuando tú y yo estamos viviendo situaciones que mueven nuestro corazón. Él sabe lo que es el conflicto de la vida. Y a eso a Jesús lo llevó a tener esta oración delante del Señor y nos revela el corazón que Cristo tiene para ti y para mí. Porque Cristo nos ama. Cristo en verdad ama y aprecia nuestras vidas y aún las palabras de Jesús. Lo que Él oraba en aquel momento íntimo con sus discípulos hasta el día de hoy hacen eco y trabajan en nuestro corazón para que los discípulos, diga conmigo, yo soy su discípulo, para que estos discípulos podamos oír su oración, meditar su oración y vivir aquello por lo cual Cristo oró por ti y oró por mí. Y eso es lo que hoy vamos a ver. No solamente vamos a decir, qué linda oración hizo Cristo por mí, sino, Señor, conforme al deseo de tu oración, podamos caminar en nuestra vida como hijos de Dios, conforme al deseo de tu palabra. Y el primer punto que me gustaría tratar en esta mañana es que usted y yo somos un regalo de amor. Diga conmigo, un regalo de amor. ¿Sabe? Que Jesús, desde que Él empezó a ser un jovencito, un adolescente, mostró y empezó a manifestar la entrega y la dedicación y el entender el propósito por el cual Él había sido enviado. Si nos recordamos cuando extraviaron a Jesús, que iban de regreso a casa, regresaron José y María, regresaron a buscarlo al templo y le dijeron, pues ¿dónde estabas, Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, me es necesario estar en los negocios
de mi Padre. En todo lo que concierne a mi Dios, en todo lo que concierne a mi Padre Celestial, ahí es donde yo tengo que estar. Y no hay ninguna duda de que Jesucristo entendía el propósito por el cual Él había sido enviado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esta manera Jesús se evocó a tener esta ardua labor en el propósito de Dios, en el propósito del Padre Celestial. ¿Fue difícil? Humanamente lo fue. ¿Fue duro? Humanamente lo fue. Dice la palabra de Dios que Él es conocido como el varón experimentado en quebranto. Pasó situaciones muy difíciles y fue un arduo trabajo, pero el resultado de su labor, ¿sabe cuál fue? Que el Padre le entregó a los hijos, le entregó a los discípulos. Y me puede acompañar al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 17, y vamos a leer del 9. Juan capítulo 17, 9 y 10 por lo pronto. Cuando esté listo, por favor, dígame un amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Recuerde que Jesús ya estaba orando por ellos y les dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No. Mi enfoque son los discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. O sea, el Padre se los entregó a Jesús. El Padre se los dio como el fruto de su labor y de su trabajo inquebrantable, incansable y dedicada en el propósito de Dios. Y dice el versículo 10: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y note lo que dice aquí: y he sido ¿qué? Glorificado en ellos. O sea, lo que hizo Jesucristo, lo que hizo el Padre. Recuerdan que Jesús les dijo: yo rogaré al Padre que se envíe otro consolador. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo era convencernos de pecado, justicia y juicio. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, respondimos positivamente al Evangelio, el corazón se abrió a la palabra de verdad, el Espíritu Santo obró en nosotros de manera que ahora, como dice la Escritura, el amor de Cristo nos controló para empezar a hacer su voluntad, y ahora somos llamados hijos de Dios. Por eso respondimos al llamado de Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, por favor, 5:14. Yo se la voy a leer en la nueva traducción viviente. Cuando esté listo, dígame un amén. 2 de Corintios 5:14. Si no tiene la nueva traducción viviente, sígame ahí con su vista, por favor. Segunda de Corintios 5:14. Dice la palabra de Dios: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Diga conmigo: me controla. O sea, ¿sabe que el amor de Cristo trabaja de tal manera que controla nuestra reacción y nuestros pasos en la vida? Porque dice la Escritura: ya que creemos que Cristo murió por todos. ¿Alguien cree que Cristo ha muerto por sus pecados? Amén. Mira el resultado cuando alguien tiene esa fe en su corazón. Ya que creemos que Cristo murió por todos nosotros, dice la palabra, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. O sea que si Cristo hizo ese sacrificio por mí cuando tú y yo no lo merecíamos, yo entiendo entonces que ahora voy a morir al viejo hombre. Voy a morir a todo aquello por el cual el Cristo Jesús vino a derrotar y vino a pelear: el pecado. Entonces soy controlado a que si esto no le agrada a Dios, en un control o en una sumisión voluntaria, bueno, Él murió por mí, ¿cómo no le voy a entregar mi vida? Él murió por mí, ¿cómo no voy a santificarme para la gloria de su nombre? Él murió por todos para que los que reciben nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. ¿Se da cuenta? La magnitud del sacrificio de Cristo. Hemos sido un regalo de Dios para Cristo, para el Hijo, porque tú me los diste por el resultado de mi trabajo.
Y ahora usted y yo le pertenecemos al Señor Jesucristo. Usted no le pertenece al pecado. Usted no le pertenece al alcoholismo. Usted no le pertenece a la pornografía, no le pertenece al adulterio, no le pertenece a la lascivia, a la mentira, al robo. Le pertenecemos a Cristo Jesús. Y no es para que lo hagamos para nuestra propia vida o para nuestro propio pensamiento. Acuérdese que la palabra de Dios nos enseña que este trabajo, esta obra de Cristo en nosotros se manifiesta de manera que ahora hemos sido trasladados de lo vil y lo menospreciado. Hemos sido trasladados del lodo cenagoso, del pecado, de aquel lugar donde usted ni yo podríamos salir de ese lugar. Estábamos imposibilitados. ¿Quién por más que quisiera puede salir de la condición de pecado? Toda la obra de justicia y redención le pertenecen a Jesucristo. O sea, hace cuenta que usted y yo somos como, perdóneme la comparación, ¿verdad? Como esos peluchitos que están en una máquina, esperando a que una garra los agarre y los saque de ese lugar. Lo que Cristo hace es nos toma, nos limpia, nos traslada de ese lugar para ahora tener un propósito en el Señor. Y esto es gracias a la intervención divina. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha revelado en nuestra vida, de manera que ahora entiendo y digo, Señor, es que ahora mis pasos no son para mí mismo. Ahora mis pasos no son para mi beneficio, no son para la vanagloria de la vida, no son para el deseo de la carne y el deseo de los ojos, son para la gloria de Dios. Alguien diga conmigo, yo soy para la gloria de Dios. Cuando entendemos eso, hermano, nuestra vida va a cambiar. Vamos a caminar de una manera distinta y diferente, no para nosotros. Y se nos revela a través del sacrificio de Jesucristo. Al ver a Cristo en la cruz del Calvario, al verlo puesto en ese lugar, y en ese lugar me pertenecía a mí. Ese lugar es donde yo debería de estar. Esa cruz es aquella que llevaba nuestro nombre. Llevaba el nombre de Samuel, llevaba el nombre de Sabas, llevaba el nombre de Rodrigo, llevaba el nombre de Iván, llevaba nuestro nombre. Pero gracias sean a nuestro Señor Jesucristo, que el justo murió por los pecadores, y ahora los pecadores somos redimidos y tenemos vida gracias a Jesucristo. ¿Alguien le dice gracias al Señor? O sea, miren lo que hemos pasado a través de ese sacrificio. Y eso nos da el resultado que como regalo del Padre hacia Cristo se nos ha conferido vida abundante y se nos ha conferido vida eterna. Dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida ¿cómo? En abundancia. Qué regalo tan hermoso nos ha dado Cristo. Entonces el viejo hombre ya está muerto. No le haga RCP al viejo hombre, perdón. No lo trate de revivir. Y ahora mire la magnitud de ser un regalo de Dios al Hijo. Vamos a ver, acabamos de pasar Navidades por ahí, y es una época donde se acostumbra a dar regalos. Es una época donde se acostumbra a gastar para presentar el mejor regalo, ¿no? Pero ¿qué es lo que a veces pasa con alguno de nosotros? Espero no pisar callos, y si los piso, pues ahí nos los lijamos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con algunos de nosotros? Que nos entregan un regalo y lo vemos, ¡ay! Gracias. ¿Y qué hacemos con él? Si no me gustó, lo boto, no me lo pongo. O si medio me gustó, me lo pongo una vez para ver qué tal se ve. Me lo pongo una vez para ver cómo está este asunto. Y ya, después de usarlo, después de tratarlo una vez en nuestra vida, nos olvidamos. Pero ¿qué pasa con Cristo Jesús? Tú eres un regalo para Cristo. Cuando el Padre, you're very welcome. Cuando el Padre nos entregó al Hijo, podemos saber y entender que Jesús no es como nosotros. No es como que Jesús vio la vida de Samuelito y decía, ¡ay, qué padre! Y me votó. No, Él tiene cuidado de lo que se le ha entregado.
Él tiene cuidado de lo que Él ha puesto, de lo que el Padre ha puesto en la vida de Cristo Jesús. Por ende, entenderme yo como un regalo de parte del Padre hacia el Hijo quiere decir que soy bien cuidado, quiere decir que soy bien atendido, y lo vemos como Cristo lo hizo. Y yo ruego por ellos, no por el mundo, ruego por ellos. Ruego por lo que ellos van a pasar. Ruego por... Él tiene el perfecto cuidado tuyo y mío, aunque pareciera que no. Aunque pareciera que no nos cuida, aunque pareciera según tu criterio y el mío que no nos está atendiendo. Pero al saber que Él sigue intercediendo por ti y por mí, yo no estoy dejado en una gaveta, yo no estoy dejado en el cuarto de los tiliches, yo estoy en el corazón y en las manos de mi Señor Jesucristo, porque soy un presente para Él. Mire con cuánto amor nos ha amado el Padre. Con cuánto amor, dice la Escritura, mirad cuánto es el amor del Padre para que seáis llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¡Qué bendición! Entiendo mi vida en dónde está, descanso en este proceso, porque los discípulos iban a ver toda clase de situación. Iban a ver toda clase de dificultad, y Jesús estaba intercediendo ahí por ellos. Y hasta el día de hoy Jesús intercede con nosotros. ¿Me puede acompañar al libro de Romanos capítulo 8, versículo 34? Romanos capítulo 8, versículo 34. Cuando esté listo, por favor dígame un amén. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién se atreverá a condenarnos? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor. Mire todo esto. En el mundo hay un sinfín de religiones. En el mundo hay un sinfín de dioses. El otro día estaba platicando con mi hija porque le estaban contando la historia de ciertas religiones y cómo algunas mujeres en ciertos lugares solamente se dejan descubierta esta parte de aquí, ¿no? Y ya me empezó a preguntar, le estamos explicando el porqué de las cosas, pero yo siempre soy medio intencional con mi hija. Le digo, pero mire todo esto, mi amor. En todas las religiones del mundo, el hombre tiene que hacer algo para ganarse el favor de su Dios. Pero cuando se trata del Dios de la Biblia, de la palabra de Dios, el hombre no hizo nada. Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo murió, Cristo resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo en ese lugar? ¿Cuál es la posición de Cristo por nosotros? Dice la Escritura, e intercede por nosotros. Él está delante del Padre, bogando por ti y por mí. Está delante del Padre Celestial, intercediendo por nosotros, ya que entiende tu vida y la mía. Padeció dolor, hambre, sufrimiento, padeció persecución, padeció todo lo que tú y yo experimentamos. Cristo lo pasó. ¿Quién de nosotros no fue tentado esta semana? Todos nosotros. Tentados conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestra maldad. Cada uno tenemos nuestra concupiscencia, con lo que tú batallas con el pecado, con lo que tú lidias. Bueno, Cristo nos fortalece aún en esos momentos. Cristo nos fortalece en esa manera. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Debo confiar en Él. Si estoy padeciendo, si estoy sufriendo, si estoy batallando, Jesucristo nos acaba de decir en el capítulo 16, estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo, dice Jesús, he vencido al mundo. O sea, todo lo que el mundo hace padecer a un hombre, Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Y ahora entendemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora, ¿de qué intercede por nosotros Jesús? ¿Por qué intercede? ¿A qué está apelando al Padre por ti y por mí? En primer lugar, por nuestros pecados. Diga conmigo, por mis pecados. Y si uno dice, pues será por los suyos, pastor, porque yo no peco. No se equivoque.
si algo tenemos en común aquí, todos los que estamos aquí, es que somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera un justo sobre la tierra. Y la Escritura también declara y dice que si alguno dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. ¿Y qué cree? Dios no miente. Entonces, estamos en problemas, porque hay pecado en nuestra vida. Pero no estamos tan en problemas porque tenemos un intercesor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Algunos elevan oraciones a otros dioses, a unos llamados santos, para que intercedan por su vida en la hora de su muerte. Pero le digo algo, es en vano, porque la Escritura muestra que solo hay uno que intercede por los pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos habla la palabra del Señor esa siguiente verdad. Hijitos, esta carta os escribo para que no pequéis. ¿Para qué? Para que no pequen. O sea, el propósito es que no pequemos. El propósito es que nos mantengamos firmes en la verdad de Cristo. El propósito es que no practiquemos el pecado. ¿Pero qué cree? Somos hombres, nos equivocamos. Todos los días cometemos errores. El propósito no es que caigamos intencionalmente. El propósito no es que hagamos las cosas adrede. Pero dice la Escritura, pero si alguno llegare a pecar, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. O sea, mire lo que está haciendo. Vamos a suponer, hoy salimos de casa, salimos para venir a la iglesia del Señor, no como ahora me topé un accidente terrible aquí en la colonia, no sé cuánto vendría esa persona para que el carro haya quedado así. Pero se nos atraviesa alguien y de repente salen palabras vanas de nuestra boca, porque dice la Escritura que aún de cada palabra que salga de nuestra boca, Dios va a pedir cuentas de ello. O sea, imagínense, se nos salió una mala palabra. Vimos algo que no debimos haber visto. Viste con lujuria a una mujer o a un hombre. Hablaste chisme, fuiste contencioso, caíste, nos equivocamos. Diferente caer en pecado a practicar el pecado. Bueno, si el Espíritu Santo me convence del error que hice delante de Dios y hay arrepentimiento, diga conmigo arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar y sentirme mal. Arrepentimiento es saber mi error para dar un giro de 180 grados y caminar diferente de lo que ya lo hice. Y eso nos va a llevar a tener obras dignas de arrepentimiento. Si yo confieso mi pecado delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonar. Señor, mira a Samuel. Es un supuesto, no crea que estoy haciendo una doctrina, ¿verdad? Mira a Samuel. Se dejó llevar por la ira. Habló cosas que no debió, pero se dio cuenta, el Espíritu Santo está obrando en su corazón y está pidiendo perdón. Yo morí por los pecados de Samuel. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que somos perdonados en Cristo Jesús. Y nuestros pecados no son cubiertos, no, son enviados al fondo de la mar, dice la Escritura. ¿Por qué o de qué intercede Cristo por nosotros? Por nuestras debilidades. Diga conmigo, mis debilidades. Todos tenemos debilidades aquí. Todos tenemos flaquezas. Uno no puede decir, no, es que yo soy Highlander, el inmortal, y no, a mí nada me... No sea mentirosillo. Lidiamos con el pecado. Lidiamos con cosas que están mal delante del Señor. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Hay una porción en la palabra en Lucas capítulo 22, versículo 32, donde hay una conversación entre Jesús y el apóstol Pedro. Y donde Pedro le dice,
mira, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, ¿no? Ahí le estaba revelando. Y le estaba diciendo, mira, Pedrito, Satanás me ha pedido permiso para zarandearos un poco, para perseguirlos, para tratarlos mal. Y la respuesta de Jesús no fue, pero yo le dije que no, porque te quiero mucho. No, la respuesta de Jesús, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Diga conmigo, para que no me falte la fe. Porque en esos momentos de debilidad la fe es sacudida. En esos momentos de angustia la fe es conmovida en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero ahí es donde Dios está obrando en nuestras vidas a través de Jesucristo, porque Él ve nuestras dificultades, Él ve los padecimientos y Él ora para que seamos fortalecidos y confirmados en Jesucristo. Como dice la Escritura, el Dios de toda gracia, Él mismo los fortalezca y los establezca en Cristo Jesús. Eso es lo que hace por nosotros e intercede por nuestra salvación. Diga conmigo, mi salvación. O sea, Él intercede para que haya esta salvación en nuestro corazón y en nuestra vida. Mire lo que dice Hebreos 7:25, por favor. Hebreos 7:25 dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios, por medio de Él, por medio de Jesucristo, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. O sea, está intercediendo para que en nuestra vida la salvación sea efectiva. Y cuando el creyente abre sus ojos a la obra de Cristo en intercesión por nosotros y a la bondad de su palabra, ¿qué cree que hacemos ahora nosotros? Vivimos para la gloria de Dios. Diga conmigo, para la gloria de Dios. O sea, ya no vivimos para nosotros. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? ¿No vino a revelar el nombre del Padre a los hombres? Eso significa revelar la gloria del Padre. ¿Qué es revelar la gloria del Padre? Traer en manifiesto el carácter y la persona del Padre Celestial. Es decir, Cristo puso en evidencia todos los atributos del Padre Celestial. Cristo dice, y para que yo sea glorificado en ellos. Lo que me da a entender lo siguiente, que ahora tú y yo, al entender lo que Él hizo por nosotros, vivimos de manera que traemos su carácter a nuestra vida y lo reflejamos ante un mundo que está en tinieblas y que no conoce de la persona de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, a el Padre nunca nadie lo vio sino el Hijo, y Él nos lo ha revelado. En Juan 1:18 dice la palabra de Dios, Él es la imagen visible del Dios invisible. Y ahora los creyentes estamos llamados a anunciar la gloria de Dios, trayendo su carácter en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos recibido la palabra de Dios y la hemos guardado en el corazón. ¿Y qué es anunciar? Dice la palabra original, quiere decir proclamar de un lado a otro. Gritarlo a los cuatro vientos, pero no solamente con palabras, sino con una vida que manifiesta a quién le pertenecemos. ¿De quién eres hijo tú? ¿De Dios? O como le dijo Jesús a los fariseos, de vuestro padre el diablo. ¿De quién eres hijo? Y en su nombre, este es el siguiente punto que me gustaría entender, que en su nombre somos preservados. Diga conmigo, soy guardado. ¿Qué dice Juan 17:11 al 13? Dice la Escritura, ¿está listo? Juan 17:11 al 13, no lo pierda porque aquí vamos a quedarnos. Dice, y ya no estoy en el mundo, o sea, ya su mente o estaba hablando en lo que vendría adelante. Mas estos están en el mundo, los discípulos, usted y yo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Diga conmigo, Padre Santo. Esta es la primera vez, siempre Jesús le llamaba Padre, pero esta es la primera vez que le llama Padre Santo. Y eso es con una intención. Cuando habla de esta expresión, quiere decir
que está hablando sus atributos y que ninguna otra persona jamás podrá tener las virtudes que ese posee. Porque esa es la verdad. Ninguno de los que somos padres en este lugar, por más buenos que seamos, nos podemos comparar a nuestro Padre Celestial. Él es único e inigualable. Él es el que hace todas las cosas perfectas. Y dice, a los que me has dado, guárdalos. Yo le digo que subraye esa palabra en su Biblia. Guárdalos en tu nombre para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, es decir, Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ahora, si vemos a Cristo Jesús, en cada etapa de su ministerio, en cada etapa, desde bebé, fue guardado por Dios. Cuando Herodes, si no me equivoco, quería matar a todos los pequeñitos, el ángel habló a José y a María y tuvieron que salir. Desde ese momento se vio el cuidado y la protección divina de nuestro Padre Celestial a través de Cristo. Cada vez que lo querían aprender, Jesús decía, no ha llegado mi tiempo. Y por más que intentaban los fariseos prenderlo para matarle o apedrearle, no podrían. Y Jesús estaba a punto de irse de este mundo y estando en la condición de hombre vivió toda clase de experiencias. Y ahí en ese lugar se dio cuenta todos los que estaban a su alrededor el cuidado que Dios tiene para con el Hijo. Y ese cuidado es el mismo que está por ti y por mí. Diga conmigo, Dios me cuida, Dios me guarda. Eso es una realidad. Tal vez tu situación te hace pensar que no lo es así. Pero todo es manifestación del cuidado del Señor para tu vida y para mi vida en el nombre de Jesucristo. Y Jesús nos hace entender que los creyentes, sí, estamos en este mundo, pero ¿qué cree? No somos de este mundo. Estamos en este mundo, somos tentados por el diablo y que el Señor lo reprenda, pero la palabra nos da el aliento que el Padre Celestial ejerce su carácter cuando dice guárdalos en tu nombre, ejerce su carácter sobre nuestras vidas para ser guardados y preservados en el nombre de Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros, sabiendo que no se duerme ni se adormece el que guarda a Israel, sino que Él acampa alrededor de mi vida y me defiende, dice la Escritura. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, por favor acompáñeme. Palabras tan sencillas, pero es una verdad sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Proverbios 18:10 dice la Escritura, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Diga conmigo firme, que no se mueve, que no se cae, que nada lo quebranta. El carácter, el atributo, la misericordia, la bondad es un refugio firme para los justos que corren a Él y se guardan o se quedan a salvo en Él. Estamos perfectamente cuidados. Acuérdense, la semana pasada vimos lo que es el nombre o qué significaba dar a conocer el nombre. Carácter, majestad, poder, excelencia. El nombre de Dios es la expresión de sus atributos. Esos atributos a ti y a mí nos guardan hasta que Cristo venga. Esos atributos nos preservan en la vida de Jesucristo. Y cuando soy guardado por Él, puedo entender que mi vida está segura. Digo conmigo, está segura. Esta es una realidad. Y ahora quiero hacer un hincapié en el hijo de perdición, que es Judas. Y no es que la palabra de Dios nos esté hablando de un fatalismo, que él ya estaba designado como aquel que se iba a perder, como algunos tienen ese pensamiento que hay predestinados. O sea, ¿usted cree que Dios va a predestinar a muerte? Dice la palabra de Dios, Él desea que todos sean salvos. Es el deseo de su corazón. Pero dada la respuesta del corazón hacia el evangelio, la persona va caminando a ser un hijo de perdición, es decir, la consecuencia de su clase de vida.
La consecuencia de lo que lleva a cabo es la espera de la perdición sobre su vida. Dice la Escritura, vemos a Judas, pues no expulsaba demonios tan bien como lo hacían los otros apóstoles, que regresaron bien contentos. Jesucristo dijo que un reino dividido no prevalece. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás cuando le dijeron que tenía demonio? Lo vemos en Judas, pero ¿qué pasó? Dice la Escritura, Satanás entró en él, le abrió puerta, dejó de entender, de escuchar la palabra de maestro y encajó perfectamente en lo que la Escritura ya había profetizado. Vio el resultado de esto. Y ahora sí sigamos. Uno de los peligros más grandes en los cuales los creyentes pueden caer es en la falta de unidad. El peligro más grande que puede tener el Hijo de Dios es la falta de unidad entre los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque número uno, estamos siendo testigos ineficientes de aquel que nos ha enviado. Si no hay unidad entre el pueblo de Dios, estamos comportándonos como alguien que no ha sido enviado por Dios. Estamos comportándonos como alguien que no está unido a Cristo Jesús, porque dice la palabra de Dios que separado de Él nada podemos hacer. Si estamos separados de Cristo, no puede haber unidad entre nosotros. Y ese es uno de los peligros más grandes que podemos caer como hijos de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice la Escritura, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Cuando esté listo, dígame un amén. Dice la palabra de Dios: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía. Diga conmigo, armonía, unos con otros. La familia de la fe. Y no se trata de solo Ministerios Vida Nueva. Claro, debemos empezar donde Jesús nos ha plantado. Te ha plantado en Ministerios Vida Nueva en Jesús. Vivamos en armonía. Esforcémonos por vivir en armonía. Y dice la Escritura que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. O sea, si Jesús estaba orando por unidad, es porque hay un peligro inminente cuando no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Si Jesús está orando unidad, es porque vamos a ser tentados a hacer divisiones en la vida de la iglesia. Y qué importante, porque cuando Jesús caminaba, Él estaba unido al Padre en todo sentido. Cuando los discípulos peleaban entre ellos para ver quién iba a ser mayor en el reino de los cielos, quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda, ahí estaba Jesucristo. A ver, calmaditos, así no son las cosas. Pero ahora que Cristo ascendió al Padre, iban a surgir problemas, iban a surgir conflictos. Los pensamientos: es que yo pienso que es azul, no, es que es verde, no, es que yo digo que es roso, no, yo digo que es rosa. Y iban a estar todos esos conflictos. La palabra de Dios nos está exhortando a que seamos de un mismo parecer, tengamos una misma manera de pensar y un mismo propósito. Ahora, no quiere decir que la unidad o la armonía no es estar uniformados, no se equivoque. Cada uno fuimos criados de diferente manera. Cada uno tenemos diferentes contextos de vida social. Cada uno tenemos diferente posición económica, pero en nosotros debe haber algo en común: que nuestra mente está enfocada en el propósito de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que debemos tener enfocado. Y el único que nos puede ayudar a esto es el Espíritu de Dios, que nos ayuda a mantenernos unidos. Y el propósito es que hablemos una sola cosa. Diga conmigo, una sola cosa. O sea, no quiere decir que todos vamos a hablar lo mismo como robots. No. Que nuestro propósito de enseñanza, que nuestra doctrina no sea lo que a nosotros nos gusta. Porque hoy todo mundo podemos amontonarnos maestros conforme a nuestra propia concupiscencia, teniendo comezón de oír, ¿verdad? Ay, es que este habla bien bonito.
Ay, es que este dice cosas bien maravillosas. ¿Sabe por qué a veces nos gustan esa clase de predicaciones? Porque no confronta nuestro pecado. Porque no confronta lo que somos. Cuando la palabra nos está diciendo hablen una sola cosa, no está diciendo que hablen lo que el pastor Samuelito está diciendo que nuestro hablar sea la palabra de Dios, porque la Biblia es nuestra regla de vida y conducta. Cuando entendemos la gracia que se ha manifestado en nosotros, entendemos que nuestra vida ahora no es un decálogo de mandamientos que debemos de seguir como robots, sino que entendemos que es el amor de Cristo reflejándose en nuestra vida para vivir la vida plena que Él quiere para nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Para que deseemos entonces la leche espiritual no adulterada, la guardemos en el corazón y ahora sí, es mi regla de vida. Es mi regla de conducta y se vuelve un dogma para mí. ¿Qué es un dogma? Un pensamiento y un estilo de vida el cual sigo y no me muevo de ese lugar. O sea, no tener una manera de pensar y un mismo propósito nos lleva a estar desconectados unos de otros. Hoy hay mucho individualismo en la vida de la iglesia. Falta fraternidad. Falta conocerse entre los hermanos. Falta el amor fraternal. Somos una comunidad de fe. No somos un club social. Somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se ama entre sí. Y yo le reto a usted que, porque ahorita somos muy dados, es que yo no conozco a nadie, pues ¿por qué no quiere, hermano? Esfuércese. Esfuércese. No, es que ahí en la iglesia no me hablan. ¿Y usted se ha acercado? Porque se da cuenta, siempre buscamos culpables de todo, menos nos damos cuenta de nuestros propios errores. Tratamos de buscar el error en los demás, menos en nuestras propias decisiones erróneas. Esforcémonos para no ser testigos ineficientes del Señor Jesucristo. Porque entonces el mundo no va a creer que Dios nos envió. Cuando somos uno, el mundo cree que hemos sido enviados por el Padre Celestial a través de la persona de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que cuando tú y yo mantenemos la unidad, estamos apegados a Cristo Jesús, estamos unidos a su palabra, inevitablemente el resultado en el corazón del creyente se vuelve gozo. Diga conmigo gozo. O sea, es inevitable que el gozo venga a su vida cuando permanecemos unidos a Él, cuando permanecemos unidos al cuerpo de Cristo, cuando guardamos sus palabras y la ponemos por obra. El resultado va a ser gozo, sin importar la circunstancia de nuestra vida, sin importar lo que esté pasando en nuestro corazón. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipenses: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Voltea con el hermano que tienes a un lado y dile: alégrate en el Señor. Porque a veces, hermano, andamos con una cara que parece que no nos calienta ni el sol. Ya le andamos quitando el puesto a la llorona. Oh, deje la llorona que llore. Alégrese en el Señor. Y dice otra vez el apóstol Pablo y dice: nunca me cansaré de decirles estas cosas, y lo hago para proteger su fe. ¿Qué? Que se alegren en el Señor. Jesucristo le dijo: bueno, para que mi gozo sea pleno en ellos. ¿Quieres gozo en tu vida? Únete a Cristo, guarda su palabra, aférrate a ella y únete al cuerpo de Cristo, y el gozo va a llegar a tu corazón y a tu vida, porque el gozo proviene del Señor Jesucristo. Ahora, y este es el último punto que me gustaría tratar, que a través de su palabra somos santificados. Diga conmigo: santificados. ¿Me acompaña a leer lo que resta de Juan del 14 al 19, por favor? Juan 17, 14 al 19. Cuando lo tenga listo, por favor, dígame un amén. Juan 17, 14 al 19. Dice la Escritura: yo les he dado tu palabra
y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Diga conmigo, yo no soy del mundo. No, sí estamos aquí. Y aunque estamos en el mundo, no militamos según el mundo, sino con el Espíritu del Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Yo le pido en el nombre de Jesús que esta semana se memorice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he ¿qué? Enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí el Señor está hablando una verdad bien tremenda. ¿Por qué? Porque si vemos la vida de Jesucristo, Él no fue privado de aflicciones, de dolor, de hambre, de persecución, de vituperio, de la muerte. Dice la palabra de Dios que cuando Él oró, Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Efectivamente, se hizo la voluntad del Padre. Apareció un ángel para fortalecerlo y cumplir con su propósito. Ahora, a través de los sufrimientos y a través de las aflicciones que Cristo padeció, Dios lo estaba formando y lo estaba haciendo cada vez apto para ser el autor de la salvación para todo aquel que recibe a Jesucristo. De hecho, la palabra lo dice. Me acompaña en Hechos, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Dice la palabra del Señor Jesucristo, Hebreos 2:10. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Somos usted y yo. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Entonces ahora estamos entendiendo por qué Jesucristo oró: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque así como Cristo fue perfeccionado para traer salvación a través de las aflicciones, el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia y les decía: pues es necesario que por muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Pues a través de esas aflicciones, usted y yo somos perfeccionados en Jesucristo. Por eso no oro para que fuéramos levantados de esas tribulaciones, para que fuéramos librados de las tribulaciones, sino para que todo el mal que hay en el mundo no ejerza su poder, su dominio y su influencia sobre nuestras vidas. ¿Sabe lo que significa la palabra guardar? Literalmente quiere decir: échales un ojo. La mirada del Señor está sobre sus justos. El ojo del Señor está sobre nuestras vidas. Quiere decir también mantener el estado de algo o de alguien. ¿No le ha pasado a usted cuando tenía hijos chiquitos, o si tiene hijos pequeñitos, que había un arroyo que estaba por ahí, estaba lloviendo, el agua estaba escurriendo? ¿Qué hacíamos con los niños? ¿O qué hacemos? ¿Lo cargamos? ¿Nosotros nos mojamos? Para que ellos no se mojen, ¿verdad? Pobrecitos, no los vaya a arrastrar la corriente. Bueno, el Señor no va a hacer eso con nosotros. Se nos van a mojar las patitas quizás, pero vamos a ser perfeccionados en la fe, para que por medio de muchas aflicciones, como dice la Escritura, entremos al reino de los cielos. Y Él es el que nos va a fortalecer, diga conmigo, fortaleza, y me va a preservar. Cuando Jesús estaba orando: Señor, guárdalos en tu nombre, guárdalos ahí, Señor. A través del ejercicio de su carácter sobre nuestras vidas, Él nos fortalece en cada área de nuestras vidas, nos fortalece en cada área de nuestro corazón, por como dice la Escritura: pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Qué significa que el Señor es fiel?
no significará que Él no cambia, que Él no se mueve, que en Él no hay muda, que en Él no hay cambio en su parecer, que en Él no hay cambio en su persona. Bueno, si Él dijo que Él me va a fortalecer, que me va a guardar de todo mal, hermano, aunque el panorama de tu vida y nuestra vida sea el más trágico, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger y va a preservar nuestra alma. Sí, tal vez el cuerpo exterior se va desgastando. Sí, tal vez el cuerpo exterior se va enfermando, pero el alma está preservada y segura en las manos de nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué es afirmar? Fortalecer, confirmar y establecer en un lugar. El Señor nos establece en la salvación y nos mantiene alejados de todo mal. Y de esta manera, aunque estamos en el mundo, hay que entender y comprender que no pertenecemos a este lugar. No pertenecemos a... Mira, vamos a verlo de esta manera. Cuando hay un viajero, llega a un lugar, es considerado como extranjero. Si visita, si va, no sé, a Holanda, va y se compra sus, ¿cómo se llaman esos zapatitos de madera? Esos zapatitos de madera y se toma la fotito, ay, qué padre, y luego se los quita. Los suecos, sí, sí es cierto, los suecos. Se pone ahí, pero esta persona no abraza las tradiciones, no abraza las costumbres, no abraza el estilo de vida de ese lugar, simplemente está viendo y regresa a su casa, sigue su vida como era antes. Bueno, nosotros somos extranjeros y peregrinos en este lugar. El apóstol Pedro hablaba y les decía a la iglesia: os ruego como a extranjeros y como peregrinos que os abstengáis de toda clase de mal que batalla con vuestra alma. Entiendo mi posición. Yo no soy de este mundo. La escritura dice en Romanos, dice: no os amoldéis al criterio del tiempo presente. El mundo tiene un estilo de vida. Los matrimonios tienen un estilo de vida. Las relaciones de noviazgo tienen un estilo de vida según el criterio del mundo. El manejo de los bienes tiene un criterio según el mundo. ¿Pero qué cree? Nosotros no llevamos nuestro matrimonio como el mundo. Si tienes noviazgo, tú no debes llevar el noviazgo como lo hace el mundo. Si tú eres un padre o una madre, tú no ejerces la paternidad o la maternidad como lo hace el mundo. No militamos como el mundo. El mundo dice que para un matrimonio se ponga bueno, pues que haya adulterio para que varíe un poco. Hermano, los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. El mundo, el noviazgo, hasta los padres tienen esta manera de pensar. No, pues, que si van a ser novios, pues está bien, hombre, que tengan relaciones sexuales para ver si van a manchar. Hermano, usted está mandando a su hijo al infierno. ¿Qué no saben que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos? Esa es una realidad. No somos como los del mundo. No, pues es que hoy se permite de todo. Mire, ya podemos ser lo que nosotros queramos. Usted puede ser lo que usted quiera, si quiere usted, pero para Dios no va a dejar de ser lo que Él lo creó. Todo eso que está en contra de la voluntad de Dios, quizás usted adopte ese criterio del mundo. Quizás usted le diga: está bien, pastor, que vean pornografía y que exploren su cuerpo. Toda clase de pecado sexual y que esté relacionado con el desenfreno es inmoralidad sexual y a Dios no le agrada. No somos como los del mundo. La palabra santificado quiere decir consagrado, apartado, diferente. ¿Se da cuenta? O sea, Dios nos sacó del mundo no para seguir con nuestro mismo estilo de vida y ser iguales a los del mundo. No, pastor, es que la palabra de Dios dice que Pablo se hacía a los judíos para ganarse a los judíos, Pablo se hacía a los griegos para ganarse a los griegos. Por eso yo voy a las cantinas y ahí predico: mentiroso, borracho, empedernido. Usted sigue siendo dominado por el alcohol. No, pastor, es que yo estoy ganándome a las hermanas en Cristo Jesús. Mire, cada domingo traigo una novia diferente. Hermano, usted está así. Compórtese como un hijo comportémonos como hijos de Dios. No estamos llamados para tener el mismo estilo de vida que el mundo tiene. Y si otros cristianos lo hacen,
Porque usted y yo lo vamos a hacer. ¿Quién es nuestro ejemplo de vida? ¿Su pastor? ¿Su líder? ¿Su hermano en la fe? Su ejemplo de vida es Cristo Jesús. Por eso hay muchos hombres que se decepcionan de Dios y de la iglesia, porque el pastor, el hermano, se equivocó. Es que sus ojos estaban en el hombre y no en el Señor Jesucristo. Ese es el conflicto y el meollo de todas las cosas. O sea, Dios nos llamó, dice la palabra, yo los saqué del mundo para que dejaran de ser como los del mundo. Señor, ayúdanos, Padre. Porque tal pareciera que en lugar de que la iglesia esté impactando hoy la sociedad de los hombres, parece que impactó más el mundo a la iglesia. Y qué triste. Los hijos de Dios necesitamos abrir los ojos, despertar al llamado que hemos recibido a la salvación para vivir para la gloria de Dios. Y aunque nos digan los raritos de este mundo, pues seré el rarito, pero he sido sellado por el Espíritu de Dios para vivir para la gloria de su nombre. Eso es lo que somos. O sea, yo no quiero, tal vez piensas que agradas a tus amigos. Tal vez piensas que agradas a tu jefe, tal vez piensas que agradas a tu compañero de trabajo, pero dice la palabra, mejor es agradar a Dios antes que a los hombres. ¿De qué nos sirve quedar bien con la humanidad? ¿De qué le sirve al hombre ganarse al mundo entero si su alma se pierde? Puedes disfrutar la vida que tú quieras. Puedes hacer y deshacer con tu vida como te plazca y como tú desees. ¿De qué nos sirve si nuestra vida está corriendo directamente hacia el infierno? Porque hemos sido llamados para ser santificados a través de la palabra de Dios. Yo no voy a vivir y no debo de vivir conforme al criterio del tiempo presente. Debo de vivir para la gloria y la alabanza de su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? No, el pastor estaba enojado, ¿para qué ven? No, qué bueno que vino, gloria a Dios. Diga conmigo, esta palabra es para mí. Amén, Señor. Ayúdame en mis debilidades. Ayúdame, Señor, en aquello que no está bien delante de ti, Padre, y cambia todo lo que soy en el nombre de Jesús, para vivir para ti. Dice la palabra de Dios. Sí, somos humanos, somos hombres o somos carne, pero no luchamos según la carne, no militamos según la carne. ¿Y por qué Dios no nos quitó del mundo? Hubiera sido más fácil, ¿no?, que Dios nos quitara del mundo. ¿Sabe por qué? Porque tiene un propósito usted aquí en la tierra para la gloria de Dios. O sea, si Cristo hubiera quitado a los discípulos del mundo, usted y yo no estaríamos aquí. El mundo es bendecido por causa de los hijos de Dios que entienden que han sido enviados por Jesucristo, que entienden que hay un propósito más grande que tú y que mi persona y que debemos vivir para ese propósito. El creyente. Mira, hoy lo que hacen muchos es se enclaustran. No, yo no voy a tener amigos del mundo, yo me voy a enclaustrar, me voy a hacer un monje cristiano, me voy a ir al Tíbet, me voy a rapar para hacer, hermano, así no funciona. Así no funciona. Usted se puede encerrar lo que quiera, pero el Señor no nos llamó a encerrar. Él nos llamó a que estuviéramos en el mundo siendo guardados por Dios para cumplir su propósito aquí en la tierra, para cumplir por lo cual Él nos ha llamado. Y la respuesta para ser guardados en el Señor está en la palabra de Dios. La respuesta es la palabra de Dios, porque la Escritura nos muestra de qué manera es que somos santificados en Él. Hechos 20:32, se lo digo como referencia, el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso y estaban a la orilla del mar. Pablo les dice, ¿saben qué? Ya no los voy a volver a ver, ya el Espíritu Santo me dice que me vaya a Jerusalén y lo único que me espera son cárceles y persecuciones. Ya, voy a colgar los tenis. Y dice el apóstol Pablo, pero ahora los encomiendo a Dios de toda gracia, al Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia junto con todos los santificados. O sea, mire lo que hace la palabra de Dios. Esto no es un libro
¿cómo lo puedo decir? Un libro de texto meramente. Aquí está el poder suficiente para transformar el corazón de todos los hombres cuando abren y reciben esta verdad en su corazón. Porque ella puede sobreedificarnos. ¿Sabe qué quiere decir que es esa palabra sobreedificarnos? Hacernos más capaces. Tú no tienes capacidad ni yo para vivir la palabra, pero esta tiene el poder para darnos esa capacidad. Tú no tienes el poder y la capacidad para dejar de pecar, para agradar al Señor, pero a través de su palabra nos hace la Escritura capaces para glorificar a Dios, es decir, ser santificados, ser transformados. O sea, lo que Jesús está pidiendo es que el corazón de cada creyente sea capacitado con las cualidades que necesitan en el corazón, en la mente y en el carácter para cumplir su propósito aquí en la tierra. El propósito de Dios no se vive con fuerzas humanas, se vive en el poder del Señor Jesucristo. Y ahora, no solamente su palabra nos hace libres, no solamente su palabra nos capacita, su palabra también nos purifica. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ahora, la Escritura nos muestra un propósito. ¿Me puede acompañar al Salmo 119, por favor? Salmo 119, versículo 9, vamos a comenzar en esa porción. Cuando esté listo, dígame un amén, por favor. Salmo 119, 9. Se oye bien bonito, hermano, cuando todas las Biblias se abren. Salmo 119, 9. ¿Está listo? Amén. Ahora, aquí está este proceso de santificación. En primer lugar, la palabra corrige el caminar cuando se guarda la palabra de Dios. Y no quiere decir que usted agarre su Biblia y la ponga en el cajón. Ya la guardé, pastor, ya me corregí. No. Dice la Escritura en el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. La palabra guardar que utilizaron aquí, el original hebreo, es considerar, meditar, reflexionar. O sea que cuando consideramos algo, es que pensamos con ella con atención. Le damos valor y le damos el peso que se merece. Cuando yo escucho su palabra, la considero y la medito en mi vida, va a empezar a hacer un trabajo en mi mente y en mi corazón, y el resultado va a ser en la clase de vida que empiezo a llevar. Oye, pues si tú eras bien maldiciento, ¿cómo le hiciste? No sé. Yo creo que fue la palabra de Dios que obró en mi vida. Oye, si tú eras un chacuaco, ¿cómo le hiciste? Mire, ya en los chicles no me ayudan. No, pues es que no es el chicle, es el poder de Dios obrando en nuestra vida. O sea, ya guardé la palabra, empezó a corregir mis pasos. No quiere decir que la vas a leer, te memorizaste el versículo y mañana vas a ser perfecto. No. Es un proceso, porque la senda de los justos es como la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice la palabra del Señor. Se atesora para no pecar, se valora para no pecar. ¿Me acompaña el versículo 11 del 119, por favor? Dice la Escritura: en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Y ahora pareciera que dijo la misma palabra, guardar, pero el original quiere decir atesorar, guardar algo sumamente valioso. Cuando la palabra de Dios es valorada por un corazón, entonces se va a manifestar cuando permitimos que ésta influya en nuestra vida, influya en nuestras decisiones, en lo que hacemos. Por ahí alguien dijo una vez, y cito textualmente: el mejor libro en el mundo es la Biblia. El mejor lugar donde puede ponerlo es en el corazón. Y la mejor razón de por qué ponerlo ahí es porque nos guarda de no pecar contra Dios. Ya me corrige cuando la guardo. Al atesorarla me priva de pecar en contra de Dios. ¿Puede pasar el grupo de alabanza, por favor?
Y por último, nos enseña, a vivir para agradar a Dios. Te enseña a vivir para agradar al Señor. Me acompaña el 104 del 119, por favor. El 104. Cuando esté listo, dígame un amén, por favor. Y dice la Escritura: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, sabiduría, entendimiento. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La palabra del Señor me revela el corazón de Dios, me revela el camino de la santidad y me hace entender lo que es agradable delante del corazón de Dios. Y como resultado, mis decisiones, mis pasos, mi caminar se vuelve hacia la verdad de Jesucristo. Mira, hermano, por medio de la palabra del Señor, a través de esta oración, nos hemos dado cuenta del gran amor que Cristo tiene para ti y para mí. Debes de sentirte amado, debes de sentirte cuidado por el Señor Jesucristo y que tu vida está en el corazón de tu Salvador. Y nos ha dado a entender las prioridades de sus hijos, para sus hijos. O sea, si te fijas, Él no inició orando: Señor, dales todo lo que necesiten, Señor, dales riqueza, no. Guárdalos del mal, que se santifiquen, Señor, y que vivan para la gloria de tu santo nombre. Ese es el objetivo principal. Y aunque vivimos en un mundo que es contrario a Dios en todo tiempo, vivimos en un mundo que es hostil y es cambiante de generación en generación, podemos estar seguros que tú y yo no estamos solos. No vivimos una fe en solitario. Hay una oración que se hizo hace más de 2000 años, que hasta el día de hoy tiene el poder suficiente para obrar y transformar nuestras vidas, para trabajar todo lo que somos, para hacernos para la gloria de su santo nombre. Pensé que se había apagado esto, hermano, perdóname. Hoy, ese amor que Cristo tiene sigue obrando. Hoy Jesús sigue intercediendo por ti. Sigue clamando al Padre en tus debilidades. Sigue clamando a Dios cuando has pecado, para reconciliarte con Él, para ponerte en la relación correcta con Él. Y tú y yo somos guardados en el nombre de Jesús, unidos a Él y siendo santificados en su palabra. No solo estudiemos la oración de Jesús, procuremos vivir lo que Cristo oró por nosotros. No es una oración elocuente solamente lo que se hizo. No fueron palabras acertadas solamente lo que estaba diciendo Jesús. Que nuestra vida persiga lo que Jesús estaba orando. Jesús oró para que vivamos para su gloria. Preguntémonos, a través de nuestra vida, ¿estamos viviendo para la gloria de Dios? A través de nuestro diario vivir, ¿estamos glorificando a Cristo en nuestra vida? ¿En nuestro pensamiento? ¿En nuestro corazón? ¿Estamos santificándonos en la palabra de Dios? Porque se lo prometo, que en los reels no se santifica uno, que en los shorts de YouTube no se santifica uno, en las redes sociales, aunque compartan palabra de Dios, no se santifica uno. En la palabra de Dios somos santificados para la gloria de su santo nombre. Procuremos la palabra del Señor Jesucristo. Y esta tiene el poder suficiente para influir nuestro caminar e influir todo lo que somos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde, hermano? Y aquí hay 3 puntos bien importantes que los hijos de Dios debemos atender.
unidad, santificación y vivir para la gloria de Dios. No como un individuo, sino como un cuerpo. En el mundo somos presionados constantemente. Las pruebas nos presionan por todos lados. Las dificultades nos hacen quizás perder de vista lo que importa realmente. Pero ¿sabe qué es lo bello de todo esto? Que somos una iglesia. Somos una familia en Cristo Jesús. Y nos tenemos unos a otros. Y hoy me gustaría que oráramos como iglesia, unos por otros. Y le invito ahí en la fila en donde está, con el debido respeto, tomémonos de la mano y oremos al Señor, ¿le parece? Ahí entre las filas. Y oremos al Señor Jesucristo. Ahora ya no va a pasar usted, yo no voy a ir a orar por usted, su hermano en la fe va a orar por usted. Y hay uno que ha orado por nosotros, tiene más poder que cualquier hombre sobre esta tierra, es Jesucristo, que ha orado por nosotros. Y oremos por esto: unidad, santificación y para vivir para la gloria de Dios. ¿Le parece? Padre,